Capítulo 21. Volví a casa con la sensación de una absoluta soledad. Generalmente, esa sensación de estar solo en el mundo aparece mezclada a un orgulloso sentimiento de superioridad. Desprecio a los hombres, los veo sucios, feos, incapaces, ávidos, groseros, mezquinos. Mi soledad no me asusta, es casi olímpica. Pero en aquel momento, como en otros semejantes, me encontraba solo como consecuencia de mis peores atributos, de mis bajas acciones. En esos casos siento que el mundo es despreciable, pero comprendo que yo también formo parte de él. En esos instantes me invade una furia de aniquilación. Me dejo acariciar por la tentación del suicidio, me emborracho, busco a las prostitutas y siento cierta satisfacción en probar mi propia bajeza y en verificar que no soy mejor que los sucios monstruos que me rodean. Esa noche me emborraché en un cafetín del Bajo. Estaba en lo peor de mi borrachera cuando sentí tanto asco de la mujer que estaba conmigo y de los marineros que me rodeaban que salí corriendo a la calle. Caminé por Viamonte y descendí hasta los muelles. Me senté por ahí y lloré. El agua sucia abajo me tentaba constantemente. ¿Para qué sufrir? El suicidio seduce por su facilidad de aniquilación. En un segundo, todo este absurdo universo se derrumba como un gigantesco simulacro, como si la solidez de sus rascacielos, de sus acorazados, de sus tanques, de sus prisiones, no fuera más que una fantasmagoría, sin más solidez que los rascacielos, acorazados, tanques y prisiones de una pesadilla. La vida aparece a la luz de este razonamiento como una larga pesadilla, de la que sin embargo uno puede liberarse con la muerte, que sería así una especie de despertar. ¿Pero despertar a qué? Esa resolución de arrojarse a la nada absoluta y eterna me ha detenido en todos los proyectos de suicidio. A pesar de todo, el hombre tiene tanto apego a lo que existe que prefiere finalmente soportar su imperfección y el dolor que causa su fealdad antes que aniquilar la fantasmagoría con un acto de propia voluntad. Y suele resultar también que cuando hemos llegado hasta ese borde de la desesperación que precede al suicidio, por haber agotado el inventario de todo lo que es malo y haber llegado al punto en que el mal es insuperable, cualquier elemento bueno, por pequeño que sea, adquiere un desproporcionado valor, termina por hacerse decisivo y nos aferramos a él como nos aferraríamos desesperadamente de cualquier hierba ante el peligro de rodar en un abismo. Era casi de madrugada cuando decidí volver a casa. No recuerdo cómo, pero a pesar de esa decisión, que recuerdo perfectamente, me encontré de pronto frente a la casa de Allende. Lo curioso es que no recuerdo los hechos intermedios. Me veo sentado en los muelles, mirando el agua sucia y pensando, ahora tengo que acostarme. Y luego me veo frente a la casa de Allende, observando el quinto piso. ¿Para qué miraría? Era absurdo imaginar que a esas horas pudiera verla de algún modo. Estuve largo rato, estupefacto, hasta que se me ocurrió una idea. Bajé hasta la avenida, busqué un café y llamé por teléfono. Lo hice sin pensar qué diría para justificar un llamado a semejante hora. Cuando me atendieron, después de haber llamado durante unos 5 minutos, me quedé paralizado, sin abrir la boca. Colgué el tubo, despavorido, salí del café y comencé a caminar al azar. De pronto me encontré nuevamente en el café. Para no llamar la atención, pedí una ginebra y mientras me la bebía, me propuse volver a casa. Al cabo de un tiempo bastante largo me encontré por fin en el taller. Me eché vestido sobre la cama y me dormí. Capítulo 22. Desperté tratando de gritar y me encontré de pie en medio del taller. Había soñado esto. Teníamos que ir varias personas a la casa de un señor que nos había citado. Llegué a la casa, que desde afuera parecía como cualquier otra, y entré. Al entrar tuve la certeza instantánea de que no era así, de que era diferente a las demás. El dueño me dijo, lo estaba esperando. Intuí que había caído en una trampa y quise huir. Hice un enorme esfuerzo, pero era tarde. Mi cuerpo ya no me obedecía. Me resigné a presenciar lo que iba a pasar, como si fuera un acontecimiento ajeno a mi persona. El hombre aquel comenzó a transformarme en un pájaro de tamaño humano. Empezó por los pies. Vi cómo se convenían poco a poco en unas patas de gallo o algo así. Después siguió la transformación de todo el cuerpo, hacia arriba, como sube el agua en un estanque. Mi única esperanza estaba ahora en los amigos, que inexplicablemente no habían llegado. Cuando por fin llegaron, sucedió algo que me horrorizó. No notaron mi transformación. Me trataron como siempre, lo que probaba que me veían como siempre. Pensando que el mago los ilusionaba de modo que me vieran como una persona normal, decidí referir lo que me había hecho. Aunque mi propósito era referir el fenómeno con tranquilidad, para no agravar la situación irritando al mago con una reacción demasiado violenta,
lo que podría inducirlo a hacer algo todavía peor, comencé a contar todo a gritos. Entonces observé dos hechos asombrosos. La frase que quería pronunciar salió convertida en un áspero chillido de pájaro, un chillido desesperado y extraño, quizá por lo que encerraba de humano, y, lo que era infinitamente peor, mis amigos no oyeron ese chillido. Como no habían visto mi cuerpo de gran pájaro, por el contrario, parecían oír mi voz habitual diciendo cosas habituales, porque en ningún momento mostraron el menor asombro. Me callé, espantado. El dueño de la casa me miró entonces con un sarcástico brillo en sus ojos, casi imperceptible y en todo caso solo advertido por mí. Entonces comprendí que nadie, nunca, sabría que yo había sido transformado en pájaro. Estaba perdido para siempre y el secreto iría conmigo a la tumba. Capítulo 23. Como dije, cuando desperté estaba en medio de la habitación, de pie, bañado en un sudor frío. Miré el reloj, eran las 10 de la mañana. Corrí al teléfono. Me dijeron que se había ido a la estancia, quedé anonadado. Durante largo tiempo permanecí echado en la cama sin decidirme a nada hasta que resolví escribirle una carta. No recuerdo ahora las palabras exactas de aquella carta, que era muy larga, pero más o menos le decía que me perdonase, que yo era una basura, que no merecía su amor, que estaba condenado, con justicia, a morir en la soledad más absoluta. Pasaron días atroces sin que llegara respuesta. Le envié una segunda carta y luego una tercera y una cuarta, diciendo siempre lo mismo, pero cada vez con mayor desolación. En la última decidí relatarle todo lo que me había pasado aquella noche que siguió nuestra separación. No escatimé detalle ni bajeza, como tampoco dejé de confesarle la tentación de suicidio. Me dio vergüenza usar eso como arma, pero la usé. Debo agregar que mientras describía mis actos más bajos y la desesperación de mi soledad en la noche, frente a su casa de la calle Posadas, sentía ternura para conmigo mismo y hasta lloré de compasión. Tenía muchas esperanzas de que María sintiese algo parecido al leer la carta, y con esa esperanza me puse bastante alegre. Cuando despaché la carta certificada, estaba francamente optimista. A vuelta de correo llegó una carta de María, llena de ternura. Sentí que algo de nuestros primeros instantes de amor volvería a reproducirse, si no con la maravillosa transparencia original, al menos con algunos de sus atributos esenciales. Así como un rey es siempre un rey, aunque vasallos, infieles y pérfidos lo hayan momentáneamente traicionado y enlodado. Quería que fuera a la estancia. Como un loco, preparé una valija, una caja de pinturas y corrí a la estación Constitución. Capítulo 24. La estación Allende es una de esas estaciones de campo con unos cuantos paisanos, un jefe en mangas de camisa, una volanta y unos tarros de leche. Me irritaron dos hechos, la ausencia de María y la presencia de un chofer. Apenas descendí, se me acercó y me preguntó: ¿Usted es el señor Castel? No, respondí serenamente. No soy el señor Castel. Enseguida pensé que iba a ser difícil esperar en la estación el tren de vuelta. Podría tardar mediodía o cosa así. Resolví, con mal humor, reconocer mi identidad. Sí, agregué casi inmediatamente. Soy el señor Castel. El chofer me miró con asombro. Tome, le dije entregándole mi valija y mi caja de pintura. Caminamos hasta el auto. La señora María ha tenido una indisposición, me explicó el hombre. Una indisposición, murmuré con sorna. ¿Cómo conocía esos subterfugios? Nuevamente me acometió la idea de volverme a Buenos Aires, pero ahora, además de la espera del tren, había un hecho, la necesidad de convencer al chofer de que yo no era efectivamente Castel, o quizá la necesidad de convencerlo de que, si bien era el señor Castel, no era loco. Medité rápidamente en las diferentes posibilidades que se me presentaban y llegué a la conclusión de que, en cualquier caso, sería difícil convencer al chofer. Decidí dejarme arrastrar a la estancia. Además, ¿qué pasaría en caso de volverme? Era fácil de prever porque sería la repetición de muchas situaciones anteriores. Me quedaría con mi rabia, aumentada por la imposibilidad de descargarla en María. Sufriría horriblemente por no verla. No podría trabajar, y todo en honor a una hipotética mortificación de María. Y digo hipotética porque jamás pude comprobar si verdaderamente la mortificaban esa clase de represalias. Hunter tenía cierto parecido con Allende. Creo haber dicho ya que son primos. Era alto, moreno, más bien flaco, pero de mirada escurridiza. Este hombre es un abúlico y un hipócrita, pensé.
Ese pensamiento me alegró, al menos así lo creí en ese instante. Me recibió con una cortesía irónica y me presentó a una mujer flaca que fumaba con una boquilla larguísima. Tenía acento parisense. Se llamaba Mimi Allende. Era malvada y miope. ¿Pero dónde diablos se habría metido María? ¿Estaría indispuesta de verdad entonces? Yo estaba tan ansioso que me había olvidado casi de la presencia de estos entes, pero al recordar de pronto mi situación, me di bruscamente vuelta, en dirección a Hunter, para controlarlo. Es un método que da excelentes resultados con individuos de este género. Hunter estaba escrutándome con ojos irónicos, que trató de cambiar instantáneamente. María tuvo una indisposición y se ha recostado, dijo, pero creo que bajará pronto. Me maldije mentalmente por distraerme. Con aquella gente era necesario estar en constante guardia. Además, tenía el firme propósito de levantar un censo de sus formas de pensar, de sus chistes, de sus reacciones, de sus sentimientos. Todo me era de gran utilidad con María. Me dispuse pues a escuchar y ver, y traté de hacerlo en el mejor estado de ánimo posible. Volví a pensar que me alegraba el aspecto de general hipocresía de Hunter y la flaca. Sin embargo, mi estado de ánimo era sombrío. «Así que usted es pintor», dijo la mujer miope, mirándome con los ojos semicerrados, como se hace cuando hay viento con tierra. Ese gesto, provocado seguramente por su deseo de mejorar la miopía sin anteojos, como si con anteojos pudiera ser más fea, aumentaba su aire de insolencia e hipocresía. «Sí, señora», respondí con rabia. Tenía la certeza de que era señorita. «Castell es un magnífico pintor», explicó el otro. Después agregó una serie de idioteces a manera de elogio, repitiendo esas pavadas que los críticos escribían sobre mí cada vez que había una exposición. Sólido, etc. No puedo negar que al repetir esos lugares comunes revelaba cierto sentido del humor. Vi que Mimi volvía a examinarme con los ojitos semicerrados y me puse bastante nervioso, pensando que hablaría de mí. Aún no la conozco bien. «¿Qué pintores prefiere?», me preguntó como quien está tomando examen. No, ahora que recuerdo, eso me lo preguntó después que bajamos. Apenas me presentó a esta mujer que estaba sentada en el jardín cerca de una mesa donde se habían puesto las cosas para el té. Hunter me llevó adentro, a la pieza que me habían destinado. Mientras subíamos, la casa tenía 2 pisos, me explicó que la casa, con algunas mejoras, era casi la misma que había construido el abuelo en el viejo casco de la estancia del bisabuelo. Y a mí qué me importa, pensaba yo. Era evidente que el tipo quería mostrarse sencillo y franco, aunque ignoro con qué objeto. Mientras él decía algo de un reloj de sol o algo con sol, yo pensaba que María quizá debía estar en alguna de las habitaciones de arriba. Quizá por mi cara escrutadora, Hunter me dijo: «Acá hay varios dormitorios. En realidad la casa es bastante cómoda, aunque está hecha con un criterio muy gracioso». Recordé que Hunter era arquitecto. Habría que ver qué entendía por construcciones no graciosas. «Este es el viejo dormitorio del abuelo y ahora lo ocupo yo», me explicó señalando el de en medio que estaba frente a la escalera. Después me abrió la puerta de un dormitorio. «Este es su cuarto», explicó. Me dejó solo en la pieza y dijo que me esperaría abajo para el té. Apenas quedé solo, mi corazón comenzó a latir con fuerza, pues pensé que María podría estar en cualquiera de esos dormitorios, quizá en el cuarto de al lado. Parado en medio de la pieza, no sabía qué hacer. Tuve una idea. Me acerqué a la pared que daba al otro dormitorio, no al de Hunter, y golpeé suavemente con mi puño. Esperé respuesta, pero no me contestó. Salí al corredor, miré si no había nadie, me acerqué a la puerta de al lado y mientras sentía una gran agitación, levanté el puño para golpear. No tuve el valor y volví casi corriendo a mi cuarto. Después decidí bajar al jardín. Estaba muy desorientado. Capítulo 25. Fue una vez en la mesa que la flaca me preguntó a qué pintores prefería. Cité torpemente algunos nombres: Van Gogh, el Greco. Me miró con ironía y dijo como para sí: «Tsa». Después agregó: «A mí me disgusta la gente demasiado grande, te diré», prosiguió dirigiéndose a Hunter, «que esos tipos como Miguel Ángel o el Greco me molestan. ¿Es tan agresiva la grandeza y el dramatismo? ¿No crees que es casi mala educación? Yo creo que el artista debería imponerse el deber de no llamar jamás la atención. Me indignan los excesos de dramatismo y de originalidad. Fíjate que ser original es en cierto modo estar poniendo de manifiesto la mediocridad de los demás, lo que me parece de gusto muy dudoso. Creo que si yo pintase o escribiese, haría cosas que no llamasen la atención en ningún momento». «No lo pongo en duda», comentó Hunter con malignidad. Después agregó: «Estoy seguro de que no te gustaría escribir, por ejemplo, los hermanos Karamazov». «Quelle horreur», exclamó Mimi, dirigiendo los ojitos hacia el cielo.
Después complementó su pensamiento. Todos parecen nouveau riche de la conciencia, incluso ese Moine. ¿Cómo se llama? Zuzim. ¿Por qué no decís Sosimo, Mimi? A menos de que te decidas a decirlo en ruso. Ya empiezas con tus tonterías puristas. Ya sabes que los nombres rusos pueden decirse de muchas maneras. Como decía aquel personaje de una farce, Tolstoy o Tolstoy, que de las dos maneras se puede y se debe decir. Será por eso, comentó Hunter, que en una traducción española que acabo de leer, directa del ruso, según la editorial, ponen Tolstoy con diéresis en la i. Ay, me encantan esas cosas, comentó alegremente Mimi. Yo leí una vez una traducción francesa de Chernow, donde te encontrabas, por ejemplo, con una palabra como Ishnovi, con que significaba, pongo por el caso, porta. Imagínate que en ese caso no se explica uno por qué no ponen en ruso también palabras como malgré o avant. ¿No te parece? Te diré que las cosas de los traductores me encantan, sobre todo cuando son novelas rusas. ¿Usted aguanta una novela rusa? Esta última pregunta la dirigió imprevistamente a mí, pero no esperó respuesta y siguió diciendo, mirando de nuevo a Hunter. Fíjate que nunca he podido acabar una novela rusa. ¿Son tan trabajosas? Aparecen millares de tipos y al final resulta que no son más que 4 o 5. Pero claro, cuando te empiezas a orientar con un señor que se llama Alexandre, luego resulta que se llama Sacha, y luego Sashka, y luego Sashenka, y de pronto algo grandioso como Alexandre Alexandrovich Bunin, y más tarde simplemente Alexandre Alexandrovich. Apenas te has orientado, ya te despintan nuevamente. Es cosa de no acabar. Cada personaje parece una familia. No me vas a decir que no es agotador, mismo para ti. Te vuelvo a repetir, Mimi, que no hay motivos para que digas los nombres rusos en francés. ¿Por qué en vez de decir Chekhov, no dices Chekhov, que se parece más al original? Además, ese mismo es un horrendo galicismo. Por favor, suplicó Mimi, no te pongas tan aburrido, Luisito. ¿Cuándo aprenderás a disimular tus conocimientos? Eres tan abrumador, tan pesant, ¿no le parece? Concluyó de pronto dirigiéndose a mí. Sí, respondí casi sin darme cuenta de lo que decía. Hunter me miró con ironía. Yo estaba horriblemente triste. Después dicen que soy impaciente. Todavía hoy me admira que haya oído con tanta atención todas esas idioteces y sobre todo que las recuerde con tanta fidelidad. Lo curioso es que mientras las oía, trataba de alegrarme haciéndome esta reflexión. Esta gente es frívola, superficial. Gente así no puede producir en María más que un sentimiento de soledad. Gente así no puede ser rival. Y sin embargo, no lograba ponerme alegre. Sentía que en lo más profundo alguien me recomendaba tristeza. Y al no poder darme cuenta de la raíz de esa tristeza, me ponía malhumorado, nervioso, por más que trataba de calmarme, prometiéndome examinar el fenómeno cuando estuviese solo. Pensé también que la causa de la tristeza podía ser la ausencia de María, pero me di cuenta de que esa ausencia más me irritaba que entristecía. No era eso. Ahora estaban hablando de las novelas policiales. Oí de pronto que la mujer preguntaba a Hunter si había leído la última novela del Séptimo Círculo. ¿Para qué?, respondió Hunter. Todas las novelas policiales son iguales. Una por año está bien, pero una por semana me parece demostrar poca imaginación en el lector. Mimi se indignó. Quiero decir, simuló que se indignaba. No digas tonterías, dijo. Son la única clase de novela que puedo leer ahora. Te diré que me encantan. Todo tan complicado y detectives tan maravillosos que saben de todo. Arte de la época de Ming, grafología, teoría de Einstein, béisbol, arqueología, quiromancia, economía política, estadísticas de la cría de conejos en la India. Y después son tan infalibles que da gusto. ¿No es cierto?, preguntó dirigiéndose nuevamente a mí. Me tomó tan inesperadamente que no supe qué responder. Sí, es cierto, dije por decir algo. Hunter volvió a mirarme con ironía. Le diré a Georgie que las novelas policiales te revientan, agregó Mimi, mirando a Hunter con severidad. Yo no he dicho que me revienten. He dicho que me parecen todas semejantes. De cualquier manera se lo diré a Georgie. Menos mal que no todo el mundo tiene tu pedantería. Al señor Castell, por ejemplo, le gustan, ¿no es cierto? ¿A mí?, pregunté horrorizado. Claro, prosiguió Mimi, sin esperar mi respuesta y volviendo la vista nuevamente hacia Hunter. Que si todo el mundo fuera tan savant como tú, no se podría ni vivir. Estoy segura que ya debes de tener toda una teoría sobre la novela policial. Así es, aceptó Hunter sonriendo. ¿No le decía?, comentó Mimi con severidad, dirigiéndose de nuevo a mí y como poniéndome de testigo. No, si yo a este lo conozco bien. A ver, no tengas ningún escrúpulo en lucirte.
Te debes estar muriendo de las ganas de explicarla. Hunter, en efecto, no se hizo rogar mucho. Mi teoría, explicó, es la siguiente. La novela policial representa en el siglo XX lo que la novela de caballería en la época de Cervantes. Más todavía. Creo que podría hacerse algo equivalente a Don Quijote, una sátira de la novela policial. Imagínense ustedes un individuo que se ha pasado la vida leyendo novelas policiales y que ha llegado a la locura de creer que el mundo funciona como una novela de Nicholas Blake o de Ellery Queen. Imagínense que ese pobre tipo se larga finalmente a descubrir crímenes y a proceder en la vida real como procede un detective en una de esas novelas. Creo que se podría hacer algo divertido, trágico, simbólico, satírico y hermoso. ¿Y por qué no lo haces?, preguntó burlonamente Mimi. Por 2 razones. No soy Cervantes y tengo mucha pereza. Me parece que basta con la primera razón, opinó Mimi. Después se dirigió desgraciadamente a mí. Este hombre, dijo señalando de costado a Hunter con su larga boquilla, habla contra las novelas policiales porque es incapaz de escribir una sola, aunque sea la novela más aburrida del mundo. Dame un cigarrillo, dijo Hunter, dirigiéndose a su prima. Después agregó, ¿cuándo dejarás de ser tan exagerada? En primer lugar, yo no he hablado contra las novelas policiales. Simplemente dije que se podría escribir algo así como el Don Quijote de nuestra época. En segundo lugar, te equivocas sobre mi absoluta incapacidad para ese género. Una vez se me ocurrió una linda idea para una novela policial. Sans blague, se limitó a decir Mimi. Sí, te digo que sí. Fíjate, un hombre tiene una madre, mujer y un chico. Una noche matan misteriosamente a la madre. Las investigaciones de la policía no llegan a ningún resultado. Tiempo después, matan a la mujer, la misma cosa. Finalmente, matan al chico. El hombre está enloquecido, pues quiere a todos, sobre todo al hijo. Desesperado, decide investigar los crímenes por su cuenta, con los habituales métodos inductivos, deductivos, analíticos, sintéticos, etc. De esos genios de la novela policial, llega a la conclusión de que el asesino deberá cometer un 4º asesinato. El día y la hora calculados, el hombre va al lugar donde debe cometerse el 4º asesinato y espera al asesino. Pero el asesino no llega. Revisa sus deducciones. Podría haber calculado mal el lugar. No, el lugar está bien. Podría haber calculado mal la hora. No, la hora está bien. La conclusión es horrorosa. El asesino debe estar ya en el lugar. En otras palabras, el asesino es el mismo, que ha cometido los otros 2 crímenes en estado de inconsciencia. El detective y el asesino son la misma persona. Demasiado original para mi gusto, comentó Mimi. ¿Y cómo concluye? ¿No decías que debía haber un 4º asesinato? La conclusión es evidente, dijo Hunter con pereza. El hombre se suicida. Queda la duda de si se mata por remordimientos o si el yo asesino mata al yo detective, como en un vulgar asesinato. ¿No te gusta? Me parece divertido, pero una cosa es contarla así y otra es escribir la novela. En efecto, admitió Hunter con tranquilidad. Después la mujer empezó a hablar de un quiromántico que había conocido en Mar del Plata y de una señora vidente. Hunter hizo un chiste y Mimi se enojó. Te imaginarás que tiene que ser algo serio, dijo. El marido es profesor en la Facultad de Ingeniería. Siguieron discutiendo de telepatía y yo estaba desesperado porque María no aparecía. Cuando los volví a entender, estaban hablando del estatuto del peón. Lo que pasa, dictaminó Mimi, empuñando la boquilla como una batuta, es que la gente no quiere trabajar más. Hacia el final de la conversación tuve una repentina iluminación que me disipó la inexplicable tristeza. Intuí que la tal Mimi había llegado a último momento y que María no bajaba para no tener que soportar las opiniones, que seguramente conocía hasta el cansancio de Mimi y su primo. Pero ahora que recuerdo, esta intuición no fue completamente irracional, sino la consecuencia de unas palabras que me había dicho el chofer mientras íbamos a la estancia y en las que yo no puse al principio ninguna atención. Algo referente a una prima del señor que acababa de llegar del Mar de Plata para tomar el té. La cosa era clara. María, desesperada por la llegada repentina de esa mujer, se había encerrado en su dormitorio, pretextando una indisposición. Era evidente que no podía soportar a semejantes personajes, y el sentir que mi tristeza se disipaba con esta deducción me iluminó bruscamente la causa de esa tristeza. Al llegar a la casa y ver que Hunter y Mimi eran unos hipócritas y frívolos, la parte más superficial de mi alma se alegró, porque veía de ese modo que no había competencia posible en Hunter, pero mi capa más profunda se entristeció al pensar, mejor dicho, al sentir, que María formaba también parte de ese círculo que de alguna manera podría tener atributos parecidos.
Capítulo 26. Cuando nos levantamos de la mesa para caminar por el parque, vi que María se acercaba a nosotros, lo que confirmaba mi hipótesis. Había esperado ese momento para acercársenos, evitando la absurda conversación en la mesa. Cada vez que María se aproximaba a mí en medio de otras personas, yo pensaba, entre este ser maravilloso y yo hay un vínculo secreto. Y luego, cuando analizaba mis sentimientos, advertía que ella había empezado a serme indispensable, como alguien que uno encuentra en una isla desierta, para convertirse más tarde, una vez que el temor de la soledad absoluta ha pasado, en una especie de lujo que me enorgullecía. Y era en esta segunda fase de mi amor en que habían empezado a surgir 1000 dificultades, del mismo modo que cuando alguien se está muriendo de hambre acepta cualquier cosa incondicionalmente, para luego, una vez que lo más urgente ha sido satisfecho, empezar a quejarse crecientemente de sus defectos o inconvenientes. He visto en los últimos años emigrados que llegaban con la humildad de quien ha escapado a los campos de concentración, aceptar cualquier cosa para vivir y alegremente desempeñar los trabajos más humillantes. Pero es bastante extraño que a un hombre no le baste con haber escapado a la tortura y a la muerte para vivir contento. En cuanto empieza a adquirir nueva seguridad, el orgullo, la vanidad y la soberbia, que al parecer habían sido aniquilados para siempre, comienzan a reaparecer, como animales que hubieran huido asustados, y en cierto modo a reaparecer con mayor petulancia, como avergonzados de haber caído hasta ese punto. No es difícil que en tales circunstancias se asista a actos de ingratitud y de desconocimiento. Ahora que puedo analizar mis sentimientos con tranquilidad, pienso que hubo algo de eso en mis relaciones con María, y siento que, en cierto modo, estoy pagando la insensatez de no haberme conformado con la parte de María que me salvó momentáneamente de la soledad. Ese estremecimiento de orgullo, ese deseo creciente de posesión exclusiva, debían haberme revelado que iba por mal camino, aconsejado por la vanidad y la soberbia. En ese momento, al ver venir a María, ese orgulloso sentimiento estaba casi abolido por una sensación de culpa y de vergüenza, provocada por el recuerdo de la atroz escena en mi taller, de mi estúpida, cruel y hasta vulgar acusación de engañar a un ciego. Sentí que mis piernas se aflojaban y que el frío y la palidez invadían mi rostro, y encontrarme así en medio de esa gente, y no poder arrojarme humildemente para que me perdonase y calmase el horror y el desprecio que sentía por mí mismo. María, sin embargo, no pareció perder el dominio, y yo comencé inmediatamente a sentir que la vaga tristeza de esa tarde comenzaba a poseerme de nuevo. Me saludó con una expresión muy medida, como queriendo probar ante los dos primos que entre nosotros no había más que una simple amistad. Recordé con un malestar de ridículo una actitud que había tenido con ella unos días antes. En uno de esos arrebatos de desesperación le había dicho que algún día quería, al atardecer, mirar desde una colina las torres de San Gemignano. Me miró con fervor y me dijo: «¡Qué maravilloso, Juan Pablo!». Pero cuando le propuse que nos escapásemos esa misma noche se espantó, su rostro se endureció y dijo sombríamente: «No tenemos derecho a pensar en nosotros solos. El mundo es muy complicado». Le pregunté qué quería decir con eso. Me respondió con acento aún más sombrío: «La felicidad está rodeada de dolor». La dejé bruscamente sin saludarla. Más que nunca sentí que jamás llegaría a unirme con ella en forma total y que debía resignarme a tener frágiles momentos de comunión, tan melancólicamente inacibles como el recuerdo de ciertos sueños o como la felicidad de algunos pasajes musicales. Y ahora llegaba y controlaba cada movimiento, calculaba cada palabra, cada gesto de su cara. Hasta era capaz de sonreír a esa otra mujer. Me preguntó si había traído las manchas. «¿Qué manchas?», exclamé con rabia, sabiendo que malograba alguna complicada maniobra, aunque fuera en favor nuestro. «Las manchas que prometió mostrarme», insistió con tranquilidad absoluta. «Las manchas del puerto». La miré con odio, pero ella mantuvo serenamente mi mirada, y por un décimo de segundo sus ojos se hicieron blandos y parecieron decirme: «Compadéceme de todo esto». Querida, querida María, cómo sufrí por ese instante de ruego y de humillación. La miré con ternura y le respondí: «Claro que las traje, las tengo en el dormitorio. Tengo mucha ansiedad por verlas», dijo, nuevamente con la frialdad de antes. «¿Podemos verlas ahora mismo?», comenté adivinando su idea. Temblé ante la posibilidad de que se nos uniera Mimi, pero María la conocía más que yo, de modo que añadió enseguida algunas palabras que impedían cualquier intento de entrometimiento. «Volvemos pronto», dijo, y apenas pronunciadas me tomó del brazo con decisión y me condujo hacia la casa. Observé fugazmente a los que quedaban y me pareció advertir un relámpago intencionado en los ojos con que Mimi miró a Hunter. Capítulo 27. Pensaba quedarme varios días
en la estancia, pero solo pasé una noche. Al día siguiente de mi llegada, apenas salió el sol, escapé a pie, con la valija y la caja. Esta actitud puede parecer una locura, pero se verá hasta qué punto estuvo justificada. Apenas nos separamos de Hunter y Mimi, fuimos adentro, subimos a buscar las presuntas manchas y finalmente bajamos con mi caja de pintura y una carpeta de dibujos destinada a simular las manchas. Este truco fue ideado por María. Los primos habían desaparecido de todos modos. María comenzó entonces a sentirse de excelente humor y cuando caminamos a través del parque hacia la costa tenía verdadero entusiasmo. Era una mujer diferente de la que yo había conocido hasta ese momento, en la tristeza de la ciudad, más activa, más vital. Me pareció también que aparecía en ella una sensualidad desconocida para mí, una sensualidad de los colores y olores. Se entusiasmaba extrañamente para mí, que tengo una sensualidad introspectiva, casi de pura imaginación, con el color de un tronco, de una hoja seca, de un bichito cualquiera, con la fragancia de un eucalipto mezclada al olor del mar, y lejos de producirme alegría, me entristecía y desesperanzaba, porque intuía que esa forma de María me era casi totalmente ajena, y que en cambio, de algún modo, debía pertenecer a Hunter o a algún otro. La tristeza fue aumentando gradualmente, quizá también a causa del rumor de las olas, que se hacía a cada instante más perceptible. Cuando salimos del monte y apareció ante mis ojos el cielo de aquella costa, sentí que esa tristeza era ineludible. Era la misma de siempre ante la belleza, o por lo menos ante cierto grado de belleza. ¿Todos sienten así o es un defecto más de mi desgraciada condición? Nos sentamos sobre las rocas y durante mucho tiempo estuvimos en silencio, oyendo el furioso batir de las olas abajo, sintiendo en nuestros rostros las partículas de espuma que a veces alcanzaban hasta lo alto del acantilado. El cielo, tormentoso, me hizo recordar el del Tintoretto en el salvamento del Sarracén. ¿Cuántas veces, dijo María, soñé compartir con vos este mar y este cielo? Después de un tiempo, agregó, a veces me parece como si esta escena lo hubiéramos vivido siempre juntos. Cuando vi a aquella mujer solitaria de tu ventana, sentí que eras como yo y que también buscabas ciegamente a alguien, una especie de interlocutor mudo. Desde aquel día pensé constantemente en vos. Te soñé muchas veces acá, en este mismo lugar donde he pasado tantas horas de mi vida. Un día hasta pensé en buscarte y confesártelo, pero tuve miedo de equivocarme, como me había equivocado una vez, y esperé que de algún modo fueras vos el que me buscara. Pero yo te ayudaba intensamente, te llamaba cada noche y llegué a estar tan segura de encontrarte que cuando sucedió, al pie de aquel absurdo ascensor, quedé paralizada de miedo y no pude decir nada más que una torpeza. Y cuando huiste, dolorido por lo que creías una equivocación, yo corrí detrás como una loca. Después vinieron aquellos instantes de la Plaza San Martín, en que creías necesario explicarme cosas, mientras yo trataba de desorientarte, vacilando entre la ansiedad de perderte para siempre y el temor de hacerte mal. Trataba de desanimarte, sin embargo, de hacerte pensar que no entendía tus medias palabras, tu mensaje cifrado. Yo no decía nada. Herniosos sentimientos y sombrías ideas daban vueltas en mi cabeza, mientras oía su voz, su maravillosa voz. Fui cayendo en una especie de encantamiento. La caída del sol iba encendiendo una fundición gigantesca entre las nubes del poniente. Sentí que ese momento mágico no se volvería a repetir nunca, nunca más, pensé. Mientras empecé a experimentar el vértigo del acantilado y a pensar qué fácil sería arrastrarla al abismo conmigo, oí fragmentos. Dios mío, muchas cosas en esta eternidad que estamos juntos, cosas horribles. No solo somos este paisaje, sino pequeños seres de carne y hueso, llenos de fealdad, de insignificancia. El mar se había ido transformando en un oscuro monstruo. Pronto, la oscuridad fue total y el rumor de las olas allá abajo adquirió sombría atracción. Pensar que era tan fácil. Ella decía que éramos seres llenos de fealdad e insignificancia, pero aunque yo sabía hasta qué punto era yo mismo capaz de cosas innobles, me desolaba el pensamiento de que también ella podía serlo, que seguramente lo era. ¿Cómo? Pensaba. ¿Con quiénes? ¿Cuándo? Y un sordo deseo de precipitarme sobre ella y destrozarla con las uñas y de apretar su cuello hasta ahogarla y arrojarla al mar iba creciendo en mí. De pronto oí otros fragmentos de frases. Hablaba de un primo, Juan o algo así. Habló de la infancia en el campo.
Me pareció oír algo sobre hechos tormentosos y crueles que habían pasado con ese otro primo. Me pareció que María me había estado haciendo una preciosa confesión y que yo, como un estúpido, la había perdido. «¿Qué hechos tormentosos y crueles?», grité. Pero extrañamente no pareció oírme. También ella había caído en una especie de sopor. También ella parecía estar sola. Pasó un largo tiempo, quizá media hora. Después sentí que acariciaba mi cara, como lo había hecho en otros momentos parecidos. Yo no podía hablar. Como con mi madre cuando chico, puse la cabeza sobre su regazo y así quedamos un tiempo quieto, sin transcurso, hecho de infancia y de muerte. Qué lástima que debajo hubiera hechos inexplicables y sospechosos. Cómo deseaba equivocarme, cómo ansiaba que María no fuera más que ese momento, pero era imposible. Mientras oía los latidos de su corazón junto a mis oídos y mientras su mano acariciaba mis cabellos, sombríos pensamientos se movían en la oscuridad de mi cabeza, como en un sótano pantanoso. Esperaban el momento de salir, chapoteando, gruñendo sordamente en el barro. Capítulo 28. Pasaron cosas muy raras. Cuando llegamos a la casa encontramos a Hunter muy agitado, aunque es de esos que creen de mal gusto mostrar las pasiones. Trataba de disimularlo, pero era evidente que algo pasaba. Mimi se había ido y en el comedor todo estaba dispuesto para la comida. Aunque era claro que nos habíamos retardado mucho, pues apenas llegamos se notó un acelerado y eficaz movimiento de servicio. Durante la comida casi no se habló. Vigilé las palabras y los gestos de Hunter, porque intuí que echarían luz sobre muchas cosas que se me estaban ocurriendo y sobre otras ideas que estaban por reforzarse. También vigilé la cara de María. Era impenetrable. Para disminuir la tensión, María dijo que estaba leyendo una novela de Sartre. De evidente mal humor, Hunter comentó: «¿Novelas en esta época? Que las escriban, vaya y pase, pero que las lean». Nos quedamos en silencio y Hunter no hizo ningún esfuerzo por atenuar los efectos de esa frase. Concluí que tenía algo contra María, pero como antes que saliéramos para la costa no había nada en particular, inferí que ese algo contra María había nacido durante nuestra larga conversación. Era muy difícil admitir que no fuera a causa de esa conversación, o mejor dicho, a causa del largo tiempo que habíamos permanecido allá. Mi conclusión fue: Hunter está celoso y eso prueba que entre él y ella hay algo más que una simple relación de amistad y de parentesco. Desde luego, no era necesario que María sintiese amor por él. Por el contrario, era más fácil que Hunter se irritase al ver que María daba importancia a otras personas. Fuera como fuese, si la irritación de Hunter era originada por celos, tendría que mostrar hostilidad hacia mí, ya que ninguna otra cosa había entre nosotros. Así fue. Si no hubieran existido otros detalles, me habría bastado con una mirada de soslayo que me echó Hunter a propósito de una frase de María sobre el acantilado. Pretexté cansancio y me fui a mi pieza apenas nos levantamos de la mesa. Mi propósito era lograr el mayor número de elementos de juicio sobre el problema. Subí la escalera, abrí la puerta de mi habitación, encendí la luz, golpeé la puerta como quien la cierra y me quedé en vano escuchando. Enseguida oí la voz de Hunter que decía una frase agitada. Aunque no podía discernir las palabras, no hubo respuestas de María. Hunter dijo otra frase mucho más larga y más agitada que la anterior. María dijo algunas palabras en voz muy baja, superpuestas con las últimas de él, seguidas de un ruido de sillas. Al instante oí los pasos de alguien que subía por la escalera. Me encerré rápidamente, pero me quedé escuchando a través del agujero de la llave. A los pocos momentos oí pasos que cruzaban frente a mi puerta. Eran pasos de mujer. Quedé largo tiempo despierto, pensando en lo que había sucedido y tratando de oír cualquier clase de rumor, pero no oí nada en toda la noche. No pude dormir. Empezaron a atormentarme una serie de reflexiones que no se me habían ocurrido antes. Pronto advertí que mi primera conclusión era una ingenuidad. Había pensado, lo que es correcto, que no era necesario que María sintiese amor por Hunter para que él tuviera celos. Esta conclusión me había tranquilizado. Ahora me daba cuenta de que si bien no era necesario, tampoco era un inconveniente. María podía querer a Hunter y sin embargo sentir celos. Ahora bien, ¿había motivos para pensar que María tenía algo con su primo? Ya lo creo que había motivos. En primer lugar, si Hunter la molestaba con celos y ella no lo quería, ¿por qué venía cada rato a la estancia? En la estancia no vivía ordinariamente nadie más que Hunter, que era solo,
Yo no sabía si era soltero, viudo o divorciado, aunque creo que alguna vez María me había dicho que estaba separado de su mujer. Pero en fin, lo importante era que ese señor vivía solo en la estancia. En segundo lugar, un motivo para sospechar de esas relaciones era que María nunca me había hablado de Hunter, sino con indiferencia, es decir, con la indiferencia con la que se habla de un miembro cualquiera de la familia, pero jamás me había mencionado o insinuado siquiera que Hunter estuviera enamorado de ella, y menos que tuviera celos. En tercer lugar, María me había hablado esa tarde de sus debilidades. ¿Qué había querido decir? Yo le había relatado en mi carta una serie de cosas despreciables, lo de mis borracheras y lo de las prostitutas, y ella ahora me decía que me comprendía, que también ella no era solamente barcos que parten y parques en el crepúsculo. ¿Qué podía querer decir sino que en su vida había cosas tan oscuras y despreciables como en la mía? ¿No podía hacerlo de Hunter una pasión baja de ese género? Rumié esas conclusiones y las examiné a lo largo de la noche desde diferentes puntos de vista. Mi conclusión final, que consideré rigurosa, fue: María es amante de Hunter. Apenas aclaró, bajé las escaleras con mi valija y mi caja de pinturas. Encontré a uno de los mucamos que había comenzado a abrir puertas y ventanas para hacer la limpieza. Le encargué que saludara de mi parte al señor y que le dijera que me había visto obligado a salir urgentemente para Buenos Aires. El mucamo me miró con ojos de asombro, sobre todo cuando le dije, respondiendo a su advertencia, que me iría a pie hasta la estación. Tuve que esperar varias horas en la pequeña estación. Por momentos pensé que aparecería María. Esperaba esa posibilidad con la amarga satisfacción que se siente cuando, de chico, uno se ha encerrado en alguna parte porque cree que ha cometido una injusticia y espera la llegada de una persona mayor que venga a buscarlo y a reconocer la equivocación. Pero María no vino. Cuando llegó el tren y miré hacia el camino por última vez, con la esperanza de que apareciera a último momento, y no la vi llegar, sentí una infinita tristeza. Miraba por la ventanilla mientras el tren corría hacia Buenos Aires. Pasamos cerca de un rancho. Una mujer, debajo del alero, miró el tren. Se me ocurrió un pensamiento estúpido. A esa mujer la veo por primera y última vez. No la volveré a ver en mi vida. Mi pensamiento flotaba como un corcho en un río desconocido. Siguió por un momento flotando cerca de esa mujer bajo el alero. No me importaba esa mujer, pero no podía dejar de pensar que había existido un instante para mí y que nunca más volvería a existir. Desde mi punto de vista, era como si ya se hubiera muerto. Un pequeño retraso del tren, un llamado desde el interior del rancho, y esa mujer no habría existido nunca en mi vida. Todo me parecía fugaz, transitorio, inútil, impreciso. Mi cabeza no funcionaba bien, y María se me aparecía una y otra vez como algo incierto y melancólico. Solo horas más tarde mis pensamientos empezarían a alcanzar la precisión y la violencia de otras veces. Capítulo 29. Los días que precedieron a la muerte de María fueron los más atroces de mi vida. Me es posible hacer un relato preciso de todo lo que sentí, pensé y ejecuté, pues si bien recuerdo con mi increíble minuciosidad muchos de los acontecimientos, hay horas y hasta días enteros que se me aparecen como sueños borrosos y deformes. Tengo la impresión de haber pasado días enteros bajo el efecto del alcohol, echado en mi cama o en un barco de Puerto Nuevo. Al llegar a la estación Constitución me recuerdo muy bien entrando al bar y pidiendo varios whiskies seguidos. Después recuerdo vagamente que me levanté, que tomé un taxi y que me fui a un bar de la calle 25 de Mayo, quizá de Leandro Alem. Siguen algunos ruidos, música, unos gritos, una risa que me crispaba, unas botellas rotas, luces muy penetrantes. Después me recuerdo pesado y con un terrible dolor de cabeza en un calabozo de comisaría. Un vigilante que abría la puerta, un oficial que me decía algo y después me veo caminando nuevamente por las calles y rascándome mucho. Creo que entré nuevamente a un bar. Horas o días más tarde, alguien me dejaba en mi taller. Luego tuve unas pesadillas en las que caminaba por los techos de una catedral. Recuerdo también un despertar en mi pieza, en la oscuridad, y la horrorosa idea de que la pieza se había hecho infinitamente grande y por más que me corriera no podía alcanzar jamás sus límites. No sé cuánto tiempo pudo haber pasado hasta que las primeras luces del alba entraron por el ventanal. Entonces me arrastré hasta el baño y me metí vestido en la bañera. El agua fría empezó a calmarme y en mi cabeza comenzaron a aparecer algunos hechos aislados, aunque destrozados e inconexos, como los primeros objetos que se ven emerger después de una gran inundación. María en el acantilado, Mimi empuñando su boquilla,
la estación Allende, un almacén frente a la estación que se llamaba La Confianza, o quizá La Estancia. María preguntándome por las manchas, yo gritando, ¿qué manchas? Hunter mirándome torvamente, yo escuchando arriba, con ansiedad, el diálogo entre los primos, un marinero arrojando una botella, María avanzando hacia mí con ojos impenetrables, Mimi diciendo Chekhov, una mujer inmunda besándome y yo pegándole un tremendo puñetazo, pulgas que me picaban en todo el cuerpo, Hunter hablando de novelas policiales, un chofer, el chofer de la estancia. También aparecieron trozos de sueños, nuevamente la catástrofe y la desolación que tienen los paisajes que surgen de las aguas. Salí del baño, me desnudé, me puse ropa seca y comencé a escribir una carta a María. Primero, escribí que deseaba darle una explicación por mi fuga de la estancia. Taché fuga y puse ida. Agregué que apreciaba mucho el interés que ella se había tomado por mí. Taché por mí y puse por mi persona. Que comprendía que ella era muy bondadosa y estaba llena de sentimientos puros, a pesar de que, como ella misma me lo había hecho saber, a veces prevalecían bajas pasiones. Le dije que apreciaba en su justo valor el asunto de la salida de un barco o el asistir sin hablar a un crepúsculo en un parque, pero que, como ella podía imaginar, taché imaginar y puse a calcular, no era suficiente para mantener o probar un amor. Seguía sin comprender cómo era posible que una mujer como ella fuera capaz de decir palabras de amor a su marido y a mí al mismo tiempo que se acostaba con Hunter. Con el agravante, agregué, de que también se acostaba con el marido y conmigo. Terminaba diciendo que, como ella podría darse cuenta, esa clase de actitudes daban mucho de qué pensar, etc. Releí la carta y me pareció que con los cambios anotados quedaba suficientemente hiriente. La cerré, fui al correo central y la despaché certificada. Capítulo 30. Apenas salí del correo advertí dos cosas. No había dicho en la carta por qué había inferido que ella era amante de Hunter y no sabía qué me proponía al herirla tan despiadadamente. ¿Acaso hacerla cambiar de manera de ser, en caso de ser ciertas mis conjeturas? Eso era evidentemente ridículo. Hacerla correr hacia mí no era creíble que lo lograra con esos procedimientos. Reflexioné, sin embargo, que en el fondo de mi alma solo ansiaba que María volviese a mí, pero en este caso, ¿por qué no decírselo directamente, sin herirla, explicándole que me había ido de la estación porque de pronto había advertido los celos de Hunter? Al final de cuentas, mi conclusión de que ella era un amante de Hunter, además de hiriente, era completamente gratuita. En todo caso, era una hipótesis que yo me podía formular con el único propósito de orientar mis investigaciones futuras. Una vez más, pues, había cometido una tontería con mi costumbre de escribir cartas muy espontáneas y enviarlas enseguida. Las cartas de importancia hay que retenerlas por lo menos un día, hasta que se vean claramente todas las posibles consecuencias. Quedaba un recurso desesperado, el recibo. Lo busqué en todos los bolsillos, pero no lo encontré. Lo había arrojado estúpidamente por ahí. Volví corriendo al correo, sin embargo, y me puse en la fila de las certificadas. Cuando llegó mi turno, pregunté a la empleada mientras hacía un horrible e hipócrita esfuerzo por sonreír. ¿No me reconoce? La mujer me miró con asombro, seguramente pensó que era loco. Para sacarla de su error, le dije que era la persona que acababa de enviar una carta a la estancia Los Ombúes. El asombro de aquella estúpida pareció aumentar, y tal vez con el deseo de compartirlo o de pedir consejo ante algo que no alcanzaba a comprender, volvió su rostro hacia un compañero. Me miró nuevamente a mí. Perdí el recibo, expliqué. No obtuve respuesta. Quiero decir que necesito la carta y no tengo el recibo, agregué. La mujer y el otro empleado se miraron durante un instante como dos compañeros de baraja. Por fin, con el acento de alguien que está profundamente maravillado, me preguntó: ¿Usted quiere que le devuelvan la carta? Así es. ¿Y ni siquiera tiene el recibo? Tuve que admitir que en efecto no tenía ese importante documento. El asombro de la mujer había aumentado hasta el límite. Balbuceó algo que no entendí y volvió a mirar a su compañero. ¿Quiere que le devuelvan una carta?, tartamudeó. El otro sonrió con infinita estupidez, pero con el propósito de querer mostrar viveza. La mujer me miró y me dijo: «Es completamente imposible. Le puedo mostrar algunos documentos», repliqué, sacando unos papeles. «No hay nada que hacer. El reglamento es terminante». «El reglamento, como usted comprenderá, debe estar de acuerdo con la lógica», exclamé con violencia, mientras comenzaba a irritarme un lunar con pelos largos que esa mujer tenía en la mejilla.
¿Usted conoce el reglamento?, me preguntó con sorna. No hay necesidad de conocerlo, señora, respondí fríamente, sabiendo que la palabra señora debía herirla mortalmente. Los ojos de la arpía brillaban ahora de indignación. Usted comprende, señora, que el reglamento no puede ser ilógico. Tiene que haber sido redactado por una persona normal, no por un loco. Si yo despacho una carta y al instante vuelvo a pedir que me la devuelvan porque me he olvidado de algo esencial, lo lógico es que se atienda a mi pedido. ¿O es que el correo tiene empeño en hacer llegar cartas incompletas o equívocas? Es perfectamente claro y razonable que el correo es un medio de comunicación, no un medio de compulsión. El correo no puede obligar a mandar una carta si yo no quiero. Pero usted lo quiso, respondió. Sí, grité, pero le vuelvo a repetir que ahora no lo quiero. No me grite, no sea maleducado. Ahora ya es tarde. No es tarde porque la carta está allí, dije señalando hacia el cesto de las cartas despachadas. La gente comenzaba a protestar ruidosamente. La cara de la solterona temblaba de rabia. Con verdadera repugnancia sentí que todo mi odio se concentraba en el lunar. Yo le puedo probar que soy la persona que ha mandado la carta, repetí, mostrándole unos papeles personales. No grite, no soy sorda, volvió a decir. Yo no puedo tomar semejante decisión. Consulte al jefe entonces. No puedo. Hay demasiada gente esperando. Acá tenemos mucho trabajo, ¿comprende? Este asunto forma parte del trabajo, expliqué. Algunos de los que estaban esperando propusieron que me devolvieran la carta de una vez y se siguiera adelante. La mujer vaciló un rato mientras simulaba trabajar en otra cosa. Finalmente fue adentro y al cabo de un largo rato volvió con un humor de perro. Buscó en el cesto. ¿Qué estancia?, preguntó con una especie de silbido de víbora. Estancia Los Ombúes, respondí con venenosa calma. Después de una búsqueda falsamente alargada, tomó la carta en sus manos y comenzó a examinarla como si la ofreciesen en venta y dudase de las ventajas de la compra. Solo tiene iniciales y dirección, dijo. ¿Y eso? ¿Qué documentos tiene para probarme que es la persona que mandó la carta? Tengo el borrador, dije mostrándolo. Lo tomó, lo miró y me lo devolvió. ¿Y cómo sabemos que es el borrador de la carta? Es muy simple, abramos el sobre y podemos verificar. La mujer dudó un instante. Miró el sobre cerrado y luego me dijo, ¿y cómo vamos a abrir esta carta si no sabemos que es suya? Yo no puedo hacer eso. La gente comenzó a protestar de nuevo. Yo tenía ganas de hacer alguna barbaridad. Ese documento no sirve, concluyó la arpía. ¿Le parece que la cédula de identidad será suficiente?, pregunté con irónica cortesía. ¿La cédula de identidad? Reflexionó, miró nuevamente el sobre y luego dictaminó. No, la cédula sola no, porque acá solo están las iniciales. Tendrá que mostrarme también un certificado de domicilio, o si no, la libreta del enrolamiento, porque la libreta figura el domicilio. Reflexionó un instante más y agregó, aunque es difícil que usted no haya cambiado de casa desde los 18 años, así que es casi seguramente que va a necesitar también el certificado de domicilio. Una furia incontenible estalló por fin en mí y sentí que alcanzaba también a María y, lo que es más curioso, a Mimi. «Mándelo usted así y váyase al infierno», le grité mientras me iba. Salí del correo con un ánimo de 1000 diablos y hasta pensé si, volviendo a la ventanilla, podía incendiar de alguna manera el cesto de las cartas. Pero ¿cómo? ¿Arrojando un fósforo? Era fácil que se apagara en el camino. Echando previamente un chorrito de nafta, el efecto sería seguro, pero eso complicaba las cosas. De todos modos, pensé esperar la salida del personal de turno e insultar a la solterona. Capítulo 31. Después de una hora de espera, decidí irme. ¿Qué podía ganar, en definitiva, insultando a esa imbécil? Por otra parte, durante ese lapso rumié una serie de reflexiones que terminaron por tranquilizarme. La carta estaba muy bien, y era bueno que llegase a manos de María. Muchas veces me ha pasado eso, luchar insensatamente contra un obstáculo que me impide hacer algo que juzgo necesario o conveniente, aceptar con rabia la derrota y finalmente, un tiempo después, comprobar que el destino tenía razón. En realidad, cuando me puse a escribir la carta, lo hice sin reflexionar mayormente, y hasta algunas de las hirientes frases parecían inmerecidas. Pero en ese momento, al volver a pensar en todo lo que antecedió a la carta, recordé de pronto un sueño que tuve en alguna de esas noches de borrachera. Espiando desde un escondite, me veía a mí mismo, sentado en una silla en el medio de una habitación sombría, sin muebles ni decorados, y,
Detrás de mí, 2 personas que me miraban con expresiones de diabólica ironía. Una era María, la otra era Hunter. Cuando recordé este sueño, una desconsoladora tristeza se apoderó de mí. Abandoné la puerta del correo y comencé a caminar pesadamente. Un tiempo después me encontré sentado en la Recoleta, en un banco que hay debajo de un árbol gigantesco. Los lugares, los árboles, los senderos de nuestros mejores momentos empezaron a transformar mis ideas. ¿Qué era al final de cuentas lo que yo tenía en concreto contra María? Los mejores instantes de nuestro amor, un rostro de ella, una mirada tierna, el roce de su mano en mis cabellos, comenzaron a apoderarse suavemente de mi alma, con el mismo cuidado con que se recoge a un ser querido que ha tenido un accidente y que no puede sufrir la brusquedad más insignificante. Poco a poco fui incorporándome. La tristeza fue cambiándose en ansiedad, el odio contra María en odio contra mí mismo y mi aletargamiento en una repentina necesidad de correr a mi casa. A medida que iba llegando al taller, fui dándome cuenta de lo que quería, hablar, llamarla por teléfono a la estancia enseguida sin perder tiempo. ¿Cómo no había pensado antes en esa posibilidad? Cuando me dieron la comunicación casi no tenía fuerzas para hablar. Atendió un mucamo. Le dije que necesitaba comunicarme sin pérdida de tiempo con la señora María. Al rato me atendió la misma voz para decirme que la señora me llamaría dentro de 1 hora más o menos. La espera me pareció interminable. No recuerdo bien las palabras de aquella conversación por teléfono, pero sí recuerdo que en vez de pedirle perdón por la carta, la causa que me había movido a hablar, concluí por decirle cosas más fuertes que las contenidas en la carta. Claro que eso no sucedió irrazonablemente. La verdad es que yo comencé hablándole con humildad y ternura, pero empezó a exasperarme el tono dolido de su voz y el hecho de que no respondiese a ninguna de mis preguntas precisas, según su hábito. El diálogo, más bien mi monólogo, fue creciendo en violencia y cuanto más violento era, más dolida parecía ella, y más eso me exasperaba, porque yo tenía plena conciencia de mi razón y de la injusticia de su dolor. Terminé diciéndole a gritos que me mataría, que era una comediante y que necesitaba verla enseguida en Buenos Aires. No contestó ninguna de mis preguntas precisas, pero finalmente, ante mi insistencia y mis amenazas de matarme, me prometió venir a Buenos Aires al día siguiente, aunque no sabía para qué. Lo único que lograremos, agregó con voz muy débil, es lastimarnos cruelmente una vez más. Si no venís, me mataré, repetí por fin. Pensalo bien antes de tomar cualquier decisión. Colgué el tubo sin agregar nada más y la verdad es que en ese momento estaba decidido a matarme si ella no venía a aclarar la situación. Quedé extrañadamente satisfecho al decirlo. Ya verá, pensé, como si se tratara de una venganza. Capítulo 32. Ese día fue execrable. Salí de mi taller furiosamente. A pesar de que la vería el día siguiente, estaba desconsolado y sentía un odio sordo e impreciso. Ahora creo que era contra mí mismo, porque en el fondo sabía que mis crueles insultos no tenían fundamento. Pero me daba rabia que ella no se defendiera, y su voz, dolorida y humilde, lejos de aplacarme, me enardecía más. Me desprecié. Esa tarde comencé a beber mucho y terminé buscando líos en un bar de Leandro Alem. Me apoderé de la mujer que me pareció más depravada y luego desafié a pelear a un marinero porque le hizo un chiste obsceno. No recuerdo lo que pasó después, excepto que comenzamos a pelear y que la gente nos separó en medio de una gran alegría. Después me recuerdo con la mujer esa en la calle. El fresco me hizo bien. A la madrugada la llevé al taller. Cuando llegamos se puso a reír de un cuadro que estaba sobre un caballete. No sé si dije que, desde la escena de la ventana, mi pintura se fue transformando paulatinamente. Era como si los seres y cosas de mi antigua pintura hubieran sufrido un cataclismo cósmico. Ya hablaré de esto más adelante, porque ahora quiero relatar lo que sucedió en aquellos días decisivos. La mujer miró riéndose el cuadro y después me miró a mí, como en demanda de una explicación. Como ustedes supondrán, me importaba un bledo el juicio que aquella desgraciada podría formarse de mi arte. Le dije que no perdiéramos tiempo en pavadas. Estábamos en la cama cuando de pronto cruzó por mi cabeza una idea tremenda. La expresión de la rumana se parecía a una expresión que alguna vez había observado en María. ¡Puta!, grité enloquecido, apartándome con asco. Claro que es una puta. La rumana se incorporó como una víbora y me mordió el brazo hasta hacerlo sangrar. Pensaba que me refería a ella. Lleno de desprecio a la humanidad entera y de odio, la saqué a puntapiés de mi taller y le dije que la mataría como a un perro si no se iba enseguida. Se fue gritando insultos a pesar de la cantidad de dinero que le arrojé atrás. Por largo tiempo quedé estupefacto en el medio del taller, sin saber qué hacer y sin atinar a ordenar mis sentimientos ni mis ideas. Por fin tomé una decisión. Fui al baño, llené la bañera de agua fría, me desnudé y entré. Quería aclarar mis ideas, así que me quedé en la bañera hasta refrescarme bien.
Poco a poco logré poner el cerebro en pleno funcionamiento. Traté de pensar con absoluto rigor, porque tenía la intuición de haber llegado a un punto decisivo. ¿Cuál era la idea inicial? Varias palabras acudieron a esta pregunta que yo mismo me hacía. Esas palabras fueron rumana, María, prostituta, placer, simulación. Pensé, estas palabras deben de representar el hecho esencial, la verdad profunda de la que debo partir. Hice repetidos esfuerzos para colocarlas en el orden debido, hasta que logré formular la idea en esta forma terrible, pero indudable. María y la prostituta han tenido una expresión semejante. La prostituta simulaba placer. María, pues, simulaba placer. María es una prostituta. Puta, 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 grité saltando de la bañera. Mi cerebro funcionaba ya con la lúcida ferocidad de los mejores días. Vi nítidamente que era preciso terminar y que no debía dejarme embaucar una vez más por su voz dolorida y su espíritu de comediante. Tenía que dejarme guiar únicamente por la lógica y debía llevar sin temor hasta las últimas consecuencias las frases sospechosas, los gestos, los silencios equívocos de María. Fue como si las imágenes de una pesadilla desfilaran vertiginosamente bajo la luz de un foco monstruoso. Mientras me vestía con rapidez, pasaron ante mí todos los momentos sospechosos, la primera conversación por teléfono, con la asombrosa capacidad de simulación y el largo aprendizaje que revelaban sus cambios de voz, las oscuras sombras en torno de María, que se delataban a través de tantas frases enigmáticas, y ese temor de ella de hacerme mal, que solo podía significar te haré mal con mis mentiras, con mis inconsecuencias, con mis hechos ocultos, con la simulación de mis sentimientos y sensaciones, ya que no podría hacerme mal por amarme de verdad, y la dolorosa escena de los fósforos, y cómo al comienzo había rehuido hasta mis besos, y cómo solo había cedido al amor físico cuando la había puesto ante el extremo de confesar su aversión, o en el mejor de los casos, el sentido maternal o fraternal de su cariño, lo que desde luego me impedía creer en sus arrebatos de placer, en sus palabras y en sus rostros de éxtasis, y además su precisa experiencia sexual, que difícilmente podía haber adquirido con un filósofo estoico como Allende, y las respuestas sobre su amor a su marido, que solo permitían inferir una vez más su capacidad para engañar con sentimientos y sensaciones apócrifos, y el círculo de familia, formado por una colección de hipócritas y mentirosos, y el aplomo y la eficacia con que había engañado a sus dos primos con las inexistentes manchas del puerto, y la escena durante la comida, en la estancia, la discusión allá abajo, los celos de Hunter y aquella frase que se le había escapado en el acantilado. ¿Cómo me había equivocado una vez? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y los hechos tormentosos y crueles con ese otro primo, palabras que también se escaparon inconscientemente de sus labios, como lo reveló al no contestar mi pedido de aclaración, porque no me oía, simplemente no me oía, vuelta como estaba hacia su infancia, en la quizá única confesión auténtica que había tenido en mi presencia. Y finalmente, esta horrenda escena con la rumana o rusa o lo que fuera, y esa sucia bestia que se había reído de mis cuadros y la frágil criatura que me había alentado a pintarlos, tenía la misma expresión en algún momento de sus vidas. Dios mío, si era para desconsolarse por la naturaleza humana, al pensar en 300 instantes de Brahms y una cloaca, hay ocultos y tenebrosos pasajes subterráneos. Capítulo 33. Muchas de las conclusiones que extraje en aquel lúcido pero fantasmagórico examen eran hipotéticas, no las podía demostrar, aunque tenía la certeza de no equivocarme, pero advertí de pronto que había desperdiciado hasta ese momento una importante posibilidad de investigación, la opinión de otras personas. Con satisfacción feroz y con claridad nunca tan intensa, pensé por primera vez en este procedimiento y en la persona indicada, Lartigue. Era amigo de Hunter, amigo íntimo. Es cierto que era otro individuo despreciable. Había escrito un libro de poemas acerca de la vanidad de todas las cosas humanas, pero se quejaba de que no le hubieran dado el premio nacional. No iba a detenerme en escrúpulos. Con viva repugnancia, pero con decisión, lo llamé por teléfono, le dije que tenía que verlo urgentemente. Lo fui a ver a su casa. Le elogié el libro de versos y, con gran disgusto suyo, que quería que siguiéramos hablando de él, le hice a boca de jarro una pregunta ya preparada. ¿Cuánto hace que María Iribarne es amante de Hunter? Mi madre no preguntaba nunca si habíamos comido una manzana, porque habríamos negado. Preguntaba cuántas, dando astutamente por averiguado lo que quería averiguar, si habíamos comido o no la fruta, y nosotros, arrastrados sutilmente por ese acento cuantitativo, respondíamos que solo habíamos comido una manzana. Lartigue es vanidoso, pero no es sonso.
Sospechó que había algo misterioso en mi pregunta y creyó evadirla contestando: de eso no sé nada. Y volvió a hablar del libro y del premio. Con verdadero asco le grité: qué gran injusticia han cometido con su libro. Me fui corriendo. Lartigue no era sonso, pero no advirtió que sus palabras eran suficientes. Eran las 3 de la tarde. Ya debía estar María en Buenos Aires. Llamé por teléfono desde un café. No tenía paciencia para ir hasta el taller. En cuanto me atendió, le dije: tengo que verte enseguida. Traté de disimular mi odio porque temía que sospechara algo y no viniese a la cita. Convinimos en vernos a las 5 en la Recoleta, en el lugar de siempre. Aunque no veo qué saldremos ganando, agregó tristemente. Muchas cosas, respondí, muchas cosas. ¿Lo crees?, preguntó con acento de desesperanza. Desde luego, pues yo creo que solo lograremos hacernos un poco más de daño, destruir un poco más el débil puente que nos comunica, herirnos con mayor crueldad. He venido porque lo has pedido tanto, pero debí haberme quedado en la estancia. Hunter está enfermo. Otra mentira, pensé. Gracias, contesté secamente. Quedamos, pues, en que nos vemos a las 5 en punto. María asintió con un suspiro. Capítulo 34. Antes de las 5 estuve en la Recoleta, donde solíamos encontrarnos. Mi espíritu, ya ensombrecido, cayó en un total abatimiento al ver los árboles, los senderos y los bancos que habían sido testigos de nuestro amor. Con desesperada melancolía, en los instantes que habíamos pasado en aquellos jardines de la Recoleta y de la Plaza Francia, y cómo en aquel entonces, que parecía estar a distancia innumerable, había creído en la eternidad de nuestro amor. Todo era milagroso, alucinante, y ahora todo era sombrío y helado, en un mundo desprovisto de sentido, indiferente. Por un segundo, el espanto de destruir el resto que quedaba de nuestro amor y quedarme definitivamente solo me hizo vacilar. Pensé que quizá era posible echar a un lado todas las dudas que me torturaban. ¿Qué me importaba lo que fuera María más allá de nosotros? Al ver esos bancos, esos árboles, pensé que jamás podría resignarme a perder su apoyo, aunque más no fuera que en esos instantes de comunicación, de misterioso amor que nos unía. A medida que avanzaba en estas reflexiones, más me iba haciéndome a la idea de aceptar su amor así, sin condiciones, y más me iba aterrorizando la idea de quedarme sin nada, absolutamente nada. Y de ese terror fue naciendo y creciendo una modestia, como solo pueden tener los seres que no pueden elegir. Finalmente, empezó a poseerme una desbordante alegría, al darme cuenta de que nada se había perdido y que podía empezar, a partir de ese instante de lucidez, una nueva vida. Desgraciadamente, María me falló una vez más. A las 5:30, alarmado, enloquecido, volví a llamarla por teléfono. Me dijeron que se había vuelto repentinamente a la estancia. Sin advertir lo que hacía, le grité a la mucama: pero si habíamos quedado en vernos a las 5. Yo no sé nada, señor, me respondió algo asustada. La señora salió en auto hace un rato y dijo que se quedaría ya una semana por lo menos. ¿Una semana por lo menos? El mundo parecía derrumbarse. Todo me parecía increíble e inútil. Salí del café como un sonámbulo. Vi cosas absurdas, faroles, gente que andaba de un lado a otro, como si eso sirviera para algo. Y tanto como le había pedido verla esa tarde, tanto como la necesitaba, y tan poco que estaba dispuesto a pedirle, a mendigarle. Pero, pensé con feroz amargura, entre consolarme a mí en un parque y acostarse con Hunter en la estancia, no podía haber lugar a dudas. Y en cuanto me hice esta reflexión, se me ocurrió una idea. No, mejor dicho, tuve la certeza de algo. Corrí las pocas cuadras que faltaban para llegar a mi taller y desde allí llamé nuevamente por teléfono a la casa de Allende. Pregunté si la señora no había recibido un llamado telefónico de la estancia antes de ir. Sí, respondió la mucama, después de una pequeña vacilación. Un llamado del señor Hunter, ¿no? La mucama volvió a vacilar. Tomé nota de las dos vacilaciones. Sí, contestó finalmente. Una amargura triunfante me poseía ahora como un demonio, tal como lo había intuido. Me dominaba a la vez un sentimiento de infinita soledad y un insensato orgullo, el orgullo de no haberme equivocado. Pensé en Mapelli. Iba a salir corriendo cuando tuve una idea. Fui a la cocina, agarré un cuchillo grande y volví al taller. Qué poco quedaba de la vieja pintura de Juan Pablo Castel. Ya tendrían motivos para admirarse esos imbéciles que me habían comparado a un arquitecto, como si un hombre pudiera cambiar de verdad. ¿Cuántos de esos imbéciles habían adivinado que debajo de mis arquitecturas y de la cosa intelectual había un volcán pronto a estallar? Ninguno.
Ya tendrían tiempo de sobra para ver esas columnas en pedazos, esas estatuas mutiladas, estas ruinas humeantes, estas escaleras infernales. Ahí estaban, como un museo de pesadillas petrificadas, como un museo de la desesperanza y de la vergüenza. Pero había algo que quería destruir sin dejar siquiera rastros. Lo miré por última vez. Sentí que la garganta se me contraía dolorosamente, pero no vacilé. A través de mis lágrimas vi confusamente cómo caía en pedazos aquella playa, aquella remota mujer ansiosa, aquella espera. Pisoteé los jirones de tela y los refregué hasta convertirlos en guiñapos sucios. Ya nunca más recibiría respuesta a aquella espera insensata. Ahora sabía más que nunca que esa espera era completamente inútil. Corrí a la casa de Mapelli, pero no lo encontré. Me dijeron que debía estar en la librería Biau. Fui hasta la librería, lo encontré, lo llevé aparte de un brazo, le dije que necesitaba su auto. Me miró con asombro, me preguntó si pasaba algo grave. No había pensado nada, pero se me ocurrió decirle que mi padre estaba muy grave y que no tenía tren hasta el otro día. Se ofreció a llevarme el mismo, pero rehusé. Le dije que prefería ir solo. Volvió a mirarme con asombro, pero terminó por darme las llaves. Capítulo 35. Eran las 6 de la tarde. Calculé que con el auto de Mapelli podía llegar en 4 horas, de modo que a las 10 estaría allá. Buena hora, pensé. En cuanto salí al camino a Mar del Plata, lancé el auto a 130 kilómetros y empecé a sentir una rara voluptuosidad que ahora atribuyo a la certeza de que realizaría por fin algo concreto con ella, que había sido como alguien detrás de un impenetrable muro de vidrio, a quien yo podía ver, pero no oír ni tocar, y así, separados por el muro de vidrio, habíamos vivido ansiosamente, melancólicamente. En esa voluptuosidad aparecían y desaparecían sentimientos de culpa, de odio y de amor. Había simulado una enfermedad y eso me entristecía. Había acertado al llamar por segunda vez a lo de Allende y eso me amargaba. Ella, María, podía reírse con frivolidad, podía entregarse a ese cínico, a ese mujeriego, a ese poeta falso y presuntuoso. Qué desprecio sentía entonces por ella. Busqué el doloroso placer de imaginar esta última decisión suya en la forma más repelente. Por un lado estaba yo, estaba el compromiso de verme esa tarde. ¿Para qué? Para hablar de cosas oscuras y ásperas, para ponernos una vez más frente a frente a través del muro de vidrio, para mirar nuestras miradas ansiosas y desesperanzadas, para tratar de entender nuestros signos, para vanamente querer tocarnos, palparnos, acariciarnos a través del muro de vidrio, para soñar una vez más ese sueño imposible. Por el otro lado estaba Hunter y le bastaba tomar el teléfono y llamarla para que ella corriera a su cama. Qué grotesco, qué triste era todo. Llegué a la estancia a las 10:15, detuve el auto en el camino real para no llamar la atención con el ruido del motor y caminé. El calor era insoportable, había una agobiadora calma y solo se oía el murmullo del mar. Por momentos, la luz de la luna atravesaba los nubarrones y pude caminar sin grandes dificultades por el callejón de la entrada, entre los eucaliptos. Cuando llegué a la casa grande, vi que estaban encendidas las luces de la planta baja. Pensé que todavía estarían en el comedor. Se sentía ese calor estático y amenazante que procede a las violentas tempestades de verano. Era natural que salieran después de comer. Me oculté en el lugar del parque que me permitía vigilar la salida de gente por la escalinata y esperé. Capítulo 36. Fue una espera interminable. No sé cuánto tiempo pasó en los relojes, de ese tiempo anónimo y universal de los relojes, que es ajeno a nuestros sentimientos, a nuestros destinos, a la formación o al derrumbe de un amor, a la espera de una muerte. Pero de mi propio tiempo fue una cantidad inmensa y complicada, lleno de cosas y vueltas atrás, un río oscuro y tumultuoso a veces, y a veces extrañamente calmo, y casi mar inmóvil y perpetuo donde María y yo estábamos frente a frente, contemplándonos estáticamente, y otras veces volvía a ser río y nos arrastraba como en un sueño a tiempos de infancia. Y yo la veía correr desenfrenadamente en su caballo, con los cabellos al viento y los ojos alucinados, y yo me veía en mi pueblo del sur, en mi pieza de enfermo, con la cara pegada al vidrio de la ventana, mirando la nieve con ojos también alucinados, y era como si los dos hubiéramos estado viviendo en pasadizos o túneles paralelos, sin saber que íbamos el uno al lado del otro, como almas semejantes en tiempos semejantes, para encontrarnos al fin de esos pasadizos, delante de una escena pintada por mí, como clave destinada a ella sola, como un secreto anuncio,
de que ya estaba yo ahí y que los pasadizos se habían por fin unido y que la hora del encuentro había llegado. La hora del encuentro había llegado, pero ¿realmente los pasadizos se habían unido y nuestras almas se habían comunicado? Qué estúpida ilusión mía había sido todo esto. No, los pasadizos seguían paralelos como antes, aunque ahora el muro que los separaba fuera como un muro de vidrio y yo pudiese verla a María como una figura silenciosa e intocable. No, ni siquiera ese muro era siempre así. A veces volvía a ser de piedra negra y entonces yo no sabía qué pasaba del otro lado, qué era de ella en esos intervalos anónimos, qué extraños sucesos acontecían, y hasta pensaba que en esos momentos su rostro cambiaba y que una mueca de burla lo deformaba y que quizá había risas cruzadas con otro y que toda la historia de los pasadizos era una ridícula invención o creencia mía y que en todo caso había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío, el túnel en que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida. Y en uno de esos trozos transparentes del muro de piedra yo había visto a esta muchacha y había creído ingenuamente que venía por otro túnel paralelo al mío, cuando en realidad pertenecía al ancho del mundo, al mundo sin límites, de los que no viven en túneles, y quizás se había acercado por curiosidad a una de mis extrañas ventanas y había entrevisto el espectáculo de mi insalvable soledad, o le había intrigado el lenguaje mudo, la clave de mi cuadro. Y entonces, mientras yo avanzaba siempre por mi pasadizo, ella vivía afuera su vida normal, la vida agitada que llevan esas gentes que viven afuera, esa vida curiosa y absurda en la que hay bailes y fiestas y alegría y frivolidad. Y a veces sucedía que cuando yo pasaba frente a una de mis ventanas, ella estaba esperándome muda y ansiosa. ¿Por qué esperándome y por qué muda y ansiosa? Pero a veces sucedía que ella no llegaba a tiempo o se olvidaba de este pobre ser encajonado. Y entonces yo, con la cara apretada contra el muro de vidrio, la veía a lo lejos sonreír o bailar despreocupadamente, o lo que era peor, no la veía en absoluto y la imaginaba en lugares inaccesibles o torpes, y entonces sentía que mi destino era infinitamente más solitario que lo que había imaginado. Capítulo 37. Después de este inmenso tiempo de mares y túneles, bajaron por la escalinata. Cuando los vi del brazo, sentí que mi corazón se hacía duro y frío como un pedazo de hielo. Bajaron lentamente, como quienes no tienen ningún apuro. ¿Apuro de qué?, pensé con amargura. Y sin embargo, ella sabía que yo la necesitaba, que esa tarde la había esperado, que había sufrido horriblemente cada uno de los minutos de inútil espera. Y sin embargo, ella sabía que, en ese mismo momento en que gozaba en calma, yo estaría atormentado en un minucioso infierno de razonamientos, de imaginaciones. Qué implacable, qué fría, qué inmunda bestia puede haber agazapada en el corazón de la mujer más frágil. Ella podía mirar el cielo tormentoso, como lo hacía en ese momento, y caminar del brazo de él, del brazo de ese grotesco individuo. Caminar lentamente del brazo de él por el parque, aspirar sensualmente el olor de las flores, sentarse a su lado sobre la hierba, y no obstante, sabiendo que en ese mismo instante yo, que la habría esperado en vano, que ya habría hablado a su casa y sabido de su viaje a la estancia, estaría en un desierto negro, atormentado por infinitos gusanos hambrientos, devorando anónimamente cada una de mis vísceras. Y hablaba con ese monstruo ridículo. ¿De qué podía hablar María con ese infecto personaje? ¿Y en qué lenguaje? ¿O sería yo el monstruo ridículo? ¿Y no se estarían riendo de mí en ese instante? ¿Y no sería yo el imbécil, el ridículo hombre del túnel y de los mensajes secretos? Caminaron largamente por el parque. La tormenta estaba ya sobre nosotros, negra, desgarrada por los relámpagos y truenos. El pampero soplaba con fuerza y comenzaron las primeras gotas. Tuvieron que correr a refugiarse en la casa. Mi corazón comenzó a latir con dolorosa violencia. Desde mi escondite entre los árboles sentí que asistiría por fin a la revelación de un secreto abominable, pero muchas veces imaginado. Vigilé las luces del primer piso, que todavía estaban completamente oscuras. Al poco tiempo vi que se encendía la luz del dormitorio central, el de Hunter. Hasta ese instante todo era normal. El dormitorio de Hunter estaba frente a la escalera y era lógico que fuera el primero en ser iluminado. Ahora debía encenderse la luz de la otra pieza. Los segundos que podía emplear María en ir desde la escalera hasta la pieza estuvieron tumultuosamente marcados por los salvajes latidos de mi corazón. Pero la otra luz no se encendió. Dios mío, no tengo fuerzas para decir qué sensación de infinita soledad vació mi alma.
Sentí como si el último barco que podía rescatarme de mi isla desierta pasara a lo lejos sin advertir mis señales de desamparo. Mi cuerpo se derrumbó lentamente, como si hubiera llegado la hora de la vejez. Capítulo 38. De pie entre los árboles agitados por el vendaval, empapado por la lluvia, sentí que pasaba un tiempo implacable, hasta que, a través de mis ojos mojados por el agua y las lágrimas, vi que una luz se encendía en otro dormitorio. Lo que sucedió luego lo recuerdo como una pesadilla. Luchando con la tormenta, trepé hasta la planta alta por la reja de una ventana. Luego, caminé por la terraza hasta encontrar una puerta. Entré a la galería interior y busqué su dormitorio. La línea de luz debajo de su puerta me la señaló inequívocamente. Temblando empuñé el cuchillo y abrí la puerta. Y cuando ella me miró con los ojos alucinados, yo estaba de pie en el vano de la puerta. Me acerqué a su cama y cuando estuve a su lado me dijo tristemente: «¿Qué vas a hacer, Juan Pablo?». Poniendo mi mano izquierda sobre sus cabellos, le respondí: «Tengo que matarte, María, me has dejado solo». Entonces, llorando, le clavé el cuchillo en el pecho. Ella apretó las mandíbulas y cerró los ojos, y cuando yo saqué el cuchillo chorreante de sangre, los abrió con esfuerzo y me miró con una mirada dolorosa y humilde. Un súbito furor fortaleció mi alma y clavé muchas veces el cuchillo en su pecho y en su vientre. Después salí nuevamente a la terraza y descendí con gran ímpetu, como si el demonio ya estuviera para siempre en mi espíritu. Los relámpagos me mostraron, por última vez, un paisaje que nos había sido común. Corrí a Buenos Aires, llegué a las 4 o 5 de la madrugada. Desde un café telefoné a la casa Allende. Lo hice despertar y le dije que debía verlo sin pérdida de tiempo. Luego corrí a Posadas. El polaco estaba esperándome en la puerta de la calle. Al llegar al 5.º piso, vi a Allende frente al ascensor, con los ojos inútiles muy abiertos. Lo agarré de un brazo y lo arrastré dentro. El polaco, como un idiota, vino detrás y me miraba asombrado. Lo hice echar. Apenas salió, le grité al ciego: «Vengo de la estancia». «Vengo de la estancia». María era amante de Hunter. La cara de Allende se puso mortalmente rígida. «Imbécil», gritó entre dientes, con un odio helado. Exasperado por su incredulidad, le grité: «Usted es el imbécil. María era también mi amante, y la amante de muchos otros». Sentí un horrendo placer, mientras el ciego, de pie, parecía de piedra. «Sí», grité, «yo lo engañaba a usted y ella nos engañaba a todos, pero ahora ya no podré engañar a nadie, ¿comprende? A nadie, a nadie. Insensato», aulló el ciego con una voz de fiera y corrió hacia mí con unas manos que parecían garras. Me hice a un lado y tropezó contra una mesita, cayéndose. Con increíble rapidez se incorporó y me persiguió por toda la sala, tropezando con sillas y muebles, mientras lloraba con un llanto seco, sin lágrimas, y gritaba una sola palabra: «Insensato». Escapé a la calle por la escalera, después de derribar al mucamo que quiso interponerse. Me poseían el odio, el desprecio y la compasión. Cuando me entregué en la comisaría eran casi las 6. A través de la ventanita de mi calabozo vi cómo nacía un nuevo día, con un cielo ya sin nubes. Pensé que muchos hombres y mujeres comenzarían a despertarse y luego tomarían el desayuno y leerían el diario e irían a la oficina, o darían de comer a los chicos o al gato, o comentarían el film de la noche anterior. Sentí que una caverna negra se iba agrandando dentro de mi cuerpo. Capítulo 39. En estos meses de encierro he intentado muchas veces razonar la última palabra del ciego, la palabra insensato. Un cansancio muy grande, o quizá oscuro instinto, me lo impide reiteradamente. Algún día tal vez logré hacerlo, y entonces analizaré también los motivos que pudo haber tenido Allende para suicidarse. Al menos puedo pintar, aunque sospecho que los médicos se ríen a mis espaldas, como sospecho que se rieron durante el proceso cuando mencioné la escena de la ventana. Solo existió un ser que entendía mi pintura. Mientras tanto, estos cuadros deben de confirmarlos cada vez más en su estúpido punto de vista, y los muros de este infierno serán, así, cada día más herméticos. Fin.